Gracias Dios te damos por la oportunidad de reunirnos como hermanos y aprender de tu palabra. Les damos la bienvenida a su canal Aprendiendo de Jesús. Hemos llegado a la lección número 7 titulada Motivados por la Esperanza y aprenderemos, según el comentario bíblico adventista, una profundización de los textos claves de la semana. Les invitamos a que nos dejen sus comentarios, sus pedidos de oración, sus inquietudes y también para que puedan compartir este audio video con todos sus contactos, para que nuestro ministerio pueda seguir creciendo y el mensaje de salvación pueda llegar a muchas más personas que lo necesitan como cada uno de nosotros. Vamos a orar antes de comenzar para pedir la dirección de nuestro Dios. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por tus bendiciones, porque nos permites estudiar tu palabra cada semana y cada día. En este momento queremos pedir tu bendición y tu dirección para empezar y comenzar el estudio de esta semana. En el nombre de Jesús. Amén. El comentario bíblico sobre Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 al 15 nos dice: el apóstol introduce un tema nuevo. ¿Qué ocurrirá con los cristianos muertos cuando se produzca el retorno de Cristo? Timoteo, que acababa de regresar de Tesalónica, quizá había sido portador de la noticia de que los miembros de la iglesia estaban muy preocupados por la suerte de los suyos que habían muerto después de su conversión. ¿Cómo podían compartir esos difuntos las glorias del reino de Cristo cuando volviera el Salvador? Pablo considera ahora el tema detalladamente y luego se ocupa de un tema afín, el momento de la aparición de Cristo. Trata ambos puntos, no como doctrinas nuevas, sino como una enseñanza familiar en la cual los creyentes necesitaban más instrucción y admonición. Pablo no había tenido tiempo para responder a todas las preguntas de los tesalonicenses, ni para aclarar cada punto mientras había estado con ellos. Los que duermen. Dormir en sentido figurado, morir. La forma verbal griega también puede traducirse se están durmiendo. Seguían muriendo cristianos en Tesalónica. En cuanto al sueño como una figura de la muerte, las inscripciones griegas muestran que los cementerios se llamaban koimtrion, palabra que significa dormitorio. Para los cristianos, los muertos estaban como dormidos, esperando la mañana de la resurrección. No os entristezcáis. Parecía que los tesalonicenses se habían entristecido indebidamente por los suyos, que habían muerto después de aceptar el Evangelio. Los que quedaban temían que los difuntos perdieran la gloriosa experiencia que los cristianos esperaban disfrutar cuando Cristo volviera. Pablo dedica los versos 13 al 18 a eliminar ese error y consolar a los creyentes. Explica que no hay necesidad de que un cristiano se entristezca por su hermano muerto, pues la esperanza de la resurrección elimina la causa de ese pesar. Pero Pablo no desaprueba el dolor natural. Está enseñando a los creyentes a no quedar sumidos en un dolor humano sin esperanza, sino a reanimarse con la esperanza y expectativa de reunirse con sus amados cuando éstos resuciten en ocasión del retorno del Señor. Que no tienen esperanza. Los que no son cristianos no tienen un equivalente de la esperanza cristiana. Los incrédulos no tienen ninguna base para esperar vida después de la muerte. Para ellos la muerte tiene que ser el fin, pues no conocen ningún poder que pueda quebrantar las ataduras de la muerte y dar vida a los muertos. Solo el cristiano conoce a aquel que ha vencido la muerte para sí mismo y para sus seguidores. Pablo contrasta de esta manera la perspectiva del creyente con la desesperanza del mundo pagano que lo rodea. Versículo 14. Si creemos. El texto griego no expresa duda, ya que se da por sentado que la condición se ha cumplido. Perfectamente podría traducirse ya que creemos. Pablo había presentado la enseñanza en cuanto a la muerte y la resurrección de Jesús, la primera vez que los visitó, y sus conversos habían creído. Estaban bien fundamentados en las doctrinas básicas de la fe cristiana. Ahora el apóstol quería que usaran su creencia en la muerte y resurrección de Jesús como fundamento de su esperanza futura de la resurrección de los cristianos muertos. Antes de la segunda venida, la muerte y la resurrección de Jesús dan al cristiano una segura esperanza de resurrección.
Por eso los tesalonicenses no debían desesperarse cuando murieran sus amados. Con Jesús, con más precisión, por Jesús. Se han presentado varias interpretaciones para explicar esta expresión. Algunos interpretan que Pablo quiere decir que la muerte es un sueño solo en virtud del poder vivificador de Cristo, que un día despertará a los muertos, que si Jesús no hubiera muerto y resucitado, la muerte sería el final de todo. Otros sugieren que si bien Dios trae a los muertos a la vida, lo hace por medio de Jesús, es decir, con Jesús como agente, en Él, con más precisión, con Él, es decir, procedentes de la tumba, así como Jesús resucitó. Hay quienes consideran que esta expresión es paralela a la frase muertos en Cristo. Se hablaría entonces de los que murieron con Jesús, los que murieron siendo creyentes en Jesús. En todo caso, aquí Pablo llega al punto especial de su respuesta a los perturbadores tesalonicenses. Preocupados por el destino de sus muertos, el apóstol les asegura mediante una categórica afirmación que Dios ha dispuesto que los muertos cristianos serán resucitados, así como Jesús resucitó. Esas palabras aseguraban a los creyentes que sus amados no serían olvidados. Esta seguridad inspirada satisfaría las inquietudes de los tesalonicenses y les infundiría paz. A Pablo le interesa principalmente el hecho de que los justos muertos resucitarán. No se preocupa, sin embargo, de los detalles cronológicos de la resurrección. Esos pormenores se presentan en 1 Corintios 15:23. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Pablo deseaba destacar que así como Dios sacó a Cristo de la tumba, así también sacaría de sus sepulcros a los santos dormidos. Algunos enseñan que Pablo habla aquí de almas desencarnadas, que ascendieron al cielo al morir, volverán con Jesús cuando Él descienda a esta tierra en ocasión del segundo advenimiento. Pero la Biblia no enseña que el alma es inmortal y que asciende al cielo cuando la persona muere. Además, esta interpretación no armoniza de ningún modo con el contexto. Pablo no está hablando de almas inmortales, sino de los muertos que duermen, los que durmieron en Él, los muertos en Cristo. Los muertos en Cristo resucitan, no descienden. Se dice que los vivientes no procederán a los que durmieron en lo que se refiere a estar con el Señor. Todos entrarán juntos en el reino. Si los muertos precedieron a los vivientes y estuvieran ya con el Señor al morir antes de la resurrección, el lenguaje del apóstol sería incomprensible y aún absurdo. Su consuelo de nada serviría. En tal caso, Pablo habría tenido que decirles a los tesalonicenses que sus amados ya estaban disfrutando de las bienaventuranzas. Nada de eso dijo, no podía hacerlo, pues su enseñanza debía armonizar con la del Señor. Algunos comentadores, comprendiendo el problema, admiten sin reservas que aquí no se habla de almas desprovistas de cuerpo. Nosotros que vivimos, que habremos quedado, es decir, los que queden vivos hasta el retorno de Cristo, en contraste con los justos muertos. Pablo parecería expresar aquí la esperanza de que él y los conversos, a quienes escribía, estarían vivos cuando Cristo regresara. Esperanza común a los cristianos de todos los siglos, pero no afirma explícitamente que estará vivo hasta ese gran día. Aclara sus pensamientos acerca de este tema en 1 Tesalonicenses 5:1-11, donde trata de lo inesperado del segundo advenimiento y la incertidumbre de que él o los tesalonicenses estuvieran vivos cuando volviera el Señor. Parece que los creyentes de Tesalónica entendieron mal las afirmaciones de Pablo, y algunos voluntariamente las torcieron, enseñando que el día del Señor era entonces inminente. Para rectificar ese error de concepto, el apóstol escribió su segunda carta poco después. Precederemos, venir antes, preceder. Pablo está asegurando a sus lectores que los cristianos vivos no se unirán con su Señor antes que los que duermen. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, de modo que los santos que estén vivos no tendrán prioridad sobre los que murieron en el Señor. Esta enseñanza aclara el verdadero estado de los que han muerto en Cristo. Ellos duermen esperando la venida del Salvador. Aún no se han reunido con Él,
pero como los cristianos vivos esperan la segunda venida para que se efectúe su largamente anhelada reunión con el Maestro, ninguna de las dos clases precederá a la otra. Cuando su Señor venga, llevará juntamente a ambos grupos a la gloria. El Señor mismo. Aquí se describe claramente la aparición personal, visible y corporal del Señor con gran majestad. Cristo no enviará un representante ni viene espiritualmente, sino que Él mismo viene en persona. El mismo Jesús que ascendió al cielo, descenderá del cielo. Antes de irse al cielo prometió que volvería. Cuando el Salvador ascendía en una nube, se aseguró a la iglesia que este mismo Jesús vendría como le habían visto ir al cielo. Pablo repite estas promesas y registra detalles adicionales acerca de la forma de su cumplimiento. Con voz de mando, orden o mandato. Este vocablo solo aparece aquí en el Nuevo Testamento. Se usa en los escritos extrabíblicos para recibirse a un oficial que da órdenes a sus tropas o a un auriga que apura a sus caballos. En la sintaxis del griego no es claro si Cristo pronuncia la orden o si otro personaje da la orden mientras desciende el Señor, pero por el contexto se deduce que es Cristo el que habla. Aquí no se da ninguna razón específica para la voz de mando, pero la voz de mando, la voz de arcángel y la trompeta de Dios son seguidas inmediatamente por la resurrección de los muertos en Cristo. Por lo tanto, esta sucesión de sonidos puede tomarse como los preliminares de la resurrección de los justos. Cristo desciende del cielo proclamando victoria, ha vencido la muerte y al sepulcro. La muerte, que es el enemigo, no puede retener más en sus frías garras a ninguno de los redimidos. Los justos muertos responden a la voz de su Señor y salen triunfantes de sus tumbas. Arcángel, el ángel principal, el primer ángel, palabra compuesta por el prefijo ar, que significa jefe o superior, y ángelos, ángel, por lo tanto significa jefe de los ángeles. Este comentario apoya la conclusión de que Miguel es nuestro Señor Jesucristo. De esta interpretación es posible deducir que la voz de Cristo como voz de arcángel es la que se escuchará mientras Él desciende del cielo. Trompeta de Dios. No se refiere necesariamente a una determinada trompeta que pertenece exclusivamente a Dios, sino más bien a un instrumento que se usa en el servicio de Dios. En el Antiguo Testamento, con frecuencia, se mencionan trompetas en relación con notables intervenciones de Dios, ya fueran reales o proféticas. Las trompetas también se usaban para congregar el pueblo de Dios, para hacer resonar alarmas bélicas y para ocasiones de carácter nacional. En el Nuevo Testamento, el sonido de una trompeta se relaciona con la reunión de los elegidos y la resurrección de los muertos. Descenderá. Este verbo solo se usa aquí en el Nuevo Testamento para referirse al segundo advenimiento de Cristo, aunque también se lo emplea para aludir al descenso del Hijo del Hombre desde el cielo en su primer advenimiento. El descenso de Cristo en su segunda venida está implícito en otros relatos bíblicos del regreso del Señor. Y los muertos en Cristo. La conjunción y se usa para indicar el resultado que acompaña a los sonidos que retumban en el cielo, a saber, la resurrección de los justos. Los muertos en Cristo son los que se durmieron en la fe, incluyendo los santos del Antiguo Testamento. Están incluidos entre los que Jesús describe como los hijos de la resurrección. En otro pasaje, Pablo los llama los que son de Cristo en su venida. 1 Corintios 15:23. Cuando salgan de las tumbas tendrá lugar la primera resurrección. Ver Apocalipsis 20:5 y 6. Las palabras los muertos en Cristo sirven para distinguir a los santos que duermen de otras dos clases de personas. Primero, los impíos muertos que no resucitarán en la segunda venida de Cristo. Segundo, los cristianos que estén vivos, a quienes se les asegura que sus amados muertos no estarán en desventaja cuando vuelva Jesús, sino que recibirán la primera atención al ser resucitados, con lo cual estarán en el mismo nivel con los santos que estén vivos. Arrebatados, y a través del latín con el verbo rapio, que significa arrebatar, deriva de la palabra rapto, término que algunos usan teológicamente para describir el momento cuando los santos serán arrebatados de este mundo, tema del cual Pablo escribe aquí.
Pero los que predican el rapto enseñan que la aparición visible y audible de Cristo con poder y gran gloria será precedida algunos años antes por su venida secreta e invisible a la atmósfera de este planeta para arrebatar a sus santos, mientras que el resto de los habitantes de la tierra continuará viviendo durante un periodo que se caracterizará por la tribulación bajo el gobierno del anticristo. Pero este pasaje, que según ellos describe la venida secreta, dice claramente que Cristo vendrá con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, lo que hace imposible que sea un suceso secreto. Además, evidentemente esta es nuestra reunión con Él, acerca de la cual estaban turbados los tesalonicenses, pero que sucederá después de la aparición del anticristo, y no antes, como se enseña en el llamado rapto secreto anterior a la tribulación. Trompeta también se menciona en Mateo 24, 30 y 31, en un contexto que describe claramente la venida visible de Cristo. Todas las tribus de la tierra verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. En las palabras de estos pasajes no hay nada que sugiera ni remotamente que la venida descrita en Mateo 24 sea diferente de la que se describe en Primera de Tesalonicenses 4. Por lo tanto, ambos pasajes describen un mismo acontecimiento que sucederá en un mismo momento. Esta es la enseñanza uniforme de todas las Escrituras, en cuanto a ciertos falsos conceptos sobre los cuales se basa la creencia de un rapto secreto. Justamente con. El adverbio hama significa al mismo tiempo, mientras que la preposición sun aquí significa junto con. Por lo tanto, una traducción literal de esta parte del versículo 17 diría: al mismo tiempo junto con ellos seremos arrebatados. Esta afirmación tranquilizaría a los tesalonicenses, pues les explicaba que los cristianos que entonces estuvieran muertos y los que aún quedaban vivos se reunirían simultáneamente con su Señor, para recibir al Señor. Así se expresa el cumplimiento del propósito por el cual los justos han sido arrebatados de la tierra, esto es, para que puedan encontrarse con su Señor. En el momento del encuentro se cumplirá el máximo deseo del cristiano, reunirse con aquel a quien ama en forma suprema. Los santos han ascendido de la tierra, el Señor y sus huestes acompañantes han descendido del cielo, se encuentran en el aire entre la tierra y el cielo, siempre con el Señor. Pablo no trata de llevar a sus lectores más allá del momento arrobador del encuentro. Los discípulos de todas las edades al fin se han reunido con su Maestro. El futuro está asegurado. En este momento no se necesita penetrar más allá, pero sabemos que, por otros pasajes, que los redimidos continuarán después de la reunión el viaje que han comenzado e irán con Cristo a su hogar celestial. Así estarán siempre con el Señor. Mateo 24, 27 nos dice: como el relámpago. No habrá nada secreto ni misterioso en cuanto al retorno de Jesús. A nadie habrá que decirle que ha regresado a la tierra porque todos lo verán. La descripción hecha en este pasaje no deja la posibilidad de que haya un rapto secreto, ni una venida mística, ni que se cumplan otras falsas teorías elaboradas por personas piadosas. Pero con más celo que ciencia, que creen tener el don de profecía, la gente ha de ver a Jesús viniendo sobre las nubes del cielo. La segunda venida de Jesús será un acontecimiento inconfundible. Todos sabrán qué está ocurriendo sin que haya que decirlo. Enviará a sus ángeles. Es apropiado que los ángeles que han socorrido a quienes han llegado a ser herederos de la salvación participen de los acontecimientos de ese glorioso día. Entonces, por primera vez, los hijos de Dios tendrán el privilegio de ver cara a cara a esos seres santos que los han guardado a lo largo de su peregrinación terrenal. Trompeta. Cuando Jesús venga, la trompeta de Dios llamará de sus tumbas a todos los que han dormido en Jesús, sus escogidos. Estos son los que Dios ha escogido para formar su reino, porque ellos le han escogido a Él, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe. Los que han dormido en Jesús se levantarán para unirse con los santos vivos, y juntos se encontrarán con su Señor en los aires. Los cuatro vientos, es decir, de todas las direcciones,
Es interesante notar que en una de las 18 bendiciones de la liturgia de la sinagoga hay una plegaria para que Dios reúna junto a sí a los esparcidos entre las naciones y junte a nuestros dispersos desde los extremos de la tierra. Un extremo del cielo. El cielo al cual se hace referencia aquí no es la morada de Dios y de los ángeles, sino la atmósfera que rodea la tierra. En consecuencia, esta expresión describe a toda la tierra, puesto que la tierra está bajo los cielos atmosféricos. Primera de Pedro 1:20, según el comentario bíblico adventista. Por voluntad humana. La verdadera profecía es una revelación que procede de Dios. La iniciativa proviene de Dios. Él decide lo que será revelado y lo que permanecerá oculto, a menos que el Espíritu Santo impresione la mente. El hombre es incapaz de profetizar, de hablar públicamente por Dios, no importa cuán ardientemente quiera hacerlo. Los santos hombres de Dios hablaron. La evidencia textual favorece el texto. Hablaron los hombres de parte de Dios. Es decir, los hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo presentaron los mensajes que habían recibido de Dios. Los que son inspirados por el Espíritu Santo tienen que ser santos, hombres de Dios. Cualquiera que sea el texto que se refiera o que se prefiera, el significado es virtualmente el mismo. Inspirados. Llevar en voz pasiva, ser guiado, ser llevado. Lo que quizás sugiera velocidad o fuerza, como lo que es impulsado por el viento. En Hechos 27, 15 y 17 se usa este verbo para referirse al barco impulsado por el viento, y en Hechos 2:2 para describir el recio viento que soplaba cuando el Espíritu Santo descendió sobre los creyentes en el Pentecostés. El uso de esto implica que los profetas fueron llevados, impulsados por el Espíritu, como un barco es movido por el viento. Estaban completamente bajo la dirección del Espíritu Santo. Gracias Dios por la bella oportunidad de poder estudiar tu palabra, de aprender lecciones para nuestra vida espiritual. Deseamos, oh Dios, que podamos ser guiados por el Espíritu Santo en lo que respecta a nuestra vida espiritual y a lo que debemos hacer para proclamar tu mensaje. Bendice, oh Dios, a cada persona que ha escuchado cada una de estas enseñanzas. Necesitamos de tu poder y es importante para nosotros cada día nutrirnos de la palabra del Señor. Escucha a cada persona que tiene un mensaje de salvación, a cada persona que tiene una petición especial, ya sea familiar o personal, y que sea contestada conforme a tu santa y divina voluntad. Gracias, oh Dios, porque nos amas, porque nos cuidas, porque nos proteges. Todo esto, oh Dios, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, Señor.